Bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo de Owlet Sleep and Grow. Hoy te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tu hijo se despierta muchas veces durante la noche? Quédate porque en este vídeo te voy a comentar qué es lo que es esperable para su edad, qué despertares son propios del desarrollo y por lo tanto aprender a aceptarlos y acompañarlos mejor sin que nos generen contradicción. Y por último también te voy a compartir qué despertares quizás sí nos podemos ahorrar, cómo observarlos, cuáles son sus causas y también posibles soluciones que te pueden ayudar. Así que, dicho esto, empezamos. Lo primero que te quiero comentar es que solo un 20% de los niños de menos de 6 meses duermen a lo largo de la noche. ¿Qué significa a lo largo de la noche? A lo largo de la noche significa unas 6 horas aproximadamente seguidas. Y la gran mayoría de los niños se despierta entre 1 y 3 veces antes de los 12 meses. Y esto incluso se puede alargar hasta los 18 o incluso a los 24. Entonces, primera puerta de entrada para entender por qué nuestro bebé o nuestro hijo se despierta. Entender esto es crucial porque una vez sabemos el motivo y sabemos incluso que el hecho de que se despiertan es un síntoma de salud para él, ya nos ponemos en una fase de que no tenemos que luchar contra ellos, sino que lo entendemos como parte natural del desarrollo y también tener la fe de que a lo largo que pasen a veces sí estos 18 primeros meses que pueden ser más complicados, el sueño per se se va a ir regulando y por lo tanto podemos esperar y tener esa luz al final del túnel de que el descanso se nos viene. El primer motivo por el cual te quiero comentar que es probable que tu hijo se despierte es porque el sueño en sí es como otra de las múltiples cosas que él tiene que desarrollar. De la misma manera que va a aprender a hablar, de la misma manera que va a empezar a caminar, el sueño en sí es un proceso en desarrollo, ya que el cerebro del niño nace inmaduro a nivel de ciclos de sueño y él no es aún capaz de enlazar los ciclos como lo hacemos los adultos o un niño que ya tiene el sueño consolidado. El sueño en sí, sobre todo en los bebés más bebés, funciona como un poquito un sistema binario. El bebé está o con un sueño ligero o con un sueño profundo. Solo intercala este tipo de ciclos. Cuando el niño crece un poquito más y ya sus ciclos de sueño van madurando, encontramos ciclos que son más o menos entre 45 y 60 minutos en el que encontramos sueño ligero, sueño un poquito más profundo, sueño totalmente profundo y después sueño REM, que es sueño ligero de nuevo. En este momento de sueño ligero de nuevo, el enlazar los ciclos es un proceso de maduración. Y lo que pasa es que si están pasando cosas, ponte tengo frío, ponte tengo el pañal lleno, estoy un poco desregulado porque he tenido un cambio de rutina, ahí es posible que el niño se despierte. Por lo tanto, lo primero de todo es que tenemos que saber que los microdespertares fisiológicos son propios de su edad y por lo tanto es normal que el niño se despierte, ya que es un proceso normal de maduración. Podemos resumir esto en que antes de los 18 meses esperar como que el sueño esté maduro y dormir noches del tirón como de 10-12 horas, que es lo que socialmente incluso se nos ha vendido, en realidad es poco realista. Tener esto en mente ya nos baja un poquito las expectativas y nos pone en la onda de decir, ok, no es que si no esté pasando esto estamos haciendo algo mal, sino que es parte propia del desarrollo del niño. El segundo punto también que te quiero comentar es que especialmente hasta los 18 y los 24 meses el sistema nervioso del niño aún necesita mucha compañía de su adulto de referencia para corregularse. Entonces es normal que en un momento nocturno en el que estamos en la oscuridad, que haya un micro despertar que, como hemos dicho, es propio del desarrollo y él tenga la necesidad de reafirmar, de corregularse, de ver que tú estás ahí de manera regular, consistente, ya que esto le aporta seguridad, regula su sistema nervioso y todos sabemos que un sistema nervioso regulado es clave para nuestro descanso. Entonces, en este sentido, el niño te necesita para confirmar que estás ahí para él, que estás seguro y con esta certeza puede volverse a dormir. Si hay cambios de rutina, si de repente uno de los adultos de la casa está de viaje, si nos hemos ido a dormir a una casa ajena, todos estos cambios ellos lo notan y lo que puede pasar es que este tipo de cambios externos en realidad al
comprometer la regulación tan estable que pueden tener si vivimos situaciones más cotidianas que se repiten a lo largo del tiempo, les genere un poquito de desregulación y en estos casos puede aumentar claramente los despertares y entraría de nuevo dentro de la normalidad y dentro de la salud que nos están demostrando que tienen. Finalmente, también el tercer motivo por el cual es muy probable que nuestro hijo o hija se despierte es por necesidades básicas que también necesitan cubrir durante la noche. Tenemos que entender que en el cerebro adulto nosotros diferenciamos mucho. Nuestra vida de día es un mundo, nuestra vida de noche es otro mundo, pero en un niño, sobre todo cuando aún es muy bebé, no hay tantísima diferencia entre lo que pasa durante el día y lo que pasa en la noche, especialmente en referencia a sus necesidades básicas. ¿Cuáles serían? Alimentación, necesidad de contacto y también, evidentemente, de cambio de pañal, confort, etc. Tener esto en mente, es decir, que para un niño no es tan diferente el día que la noche, nos hace entender que, por ejemplo, si tenemos un bebé que pues come durante el día cada 3 horas, cada 3 horas y media, ¿por qué en la noche debería ser diferente? En realidad, esto continúa y es igual durante las 24 horas. También por cuestiones fisiológicas. Los estómagos de los bebés son pequeñitos, entonces no pueden almacenar tantísima comida como sí lo hacemos los adultos y por lo tanto necesitan que sus tomas sean relativamente pequeñas, acorde con el tamaño de su estómago, digerirlas y luego vuelven a tener hambre. Entonces intervenir ahí realmente es ponernos a jugar un poquito contra naturaleza. Si bien evidentemente hay estrategias que nos pueden ayudar, quizá a alargar ciertas tomas y a organizarnos de una manera que sea como menos comprometida, especialmente muchas veces y si se da el pecho por la mamá, pero también si la ingesta de alimentos es a través de biberón, puede ser también pues, para el papá. Entonces, en resumen, todas estas necesidades pueden ser motivos de despertares que forman parte de las necesidades que sin duda le cobraríamos durante el día y que en la noche las tenemos que considerar con la misma validez e importancia que si fuera de día. Por lo tanto, dicho esto, ¿qué despertares son esperables? Sobre todo los últimos que he comentado, los de necesidades básicas que necesitan ser cubiertas y las de confort. Muchas veces quiere decir que el problema en sí no es tanto que el niño se despierta, sino también nuestro tipo de sueño. Si yo tengo un niño que durante las 8 horas que yo duermo se despierte 1 o 3 veces, claramente mi sueño queda comprometido, pero si yo tengo un tipo de sueño en el que me puedo despertar, puedo atenderlo y cuando me vuelvo a tumbar en la cama me vuelvo a dormir, no me compromete de la misma manera que si yo tengo un sueño en el que una vez despierto tardo mucho rato en quedarme dormido, porque aunque el despertar del niño sea necesario y aunque yo lo atienda igual que lo haría la persona que se queda dormida, a mí me compromete muchísimo más el descanso. Aún así, ver esto desde esta altura de miras ya nos dice dos cosas súper importantes. Una, nos sería conveniente, especialmente si estos son los motivos que entran dentro de la normalidad, forzar al niño a que durmiera más del tirón. Lo que sí sería conveniente es cómo nos podemos organizar a nivel logístico y a nivel de casa para que quizá, por ejemplo, de estos 3 despertares yo me tenga que o únicamente me haga cargo de 2. Porque en la primera parte de la noche se hace cargo mi marido y en la madrugada me hago cargo yo. Ahí ya me estoy yo organizando de una manera en la que al menos pueda garantizarme 4 horas de descanso seguidas, 5 horas de descanso y aún así, al yo saber que el sueño o los despertares que ellos están teniendo están dentro de la normalidad y dentro de la salud que él necesita, me presentan menos resistencia y los acojo mejor. En sí, esto ya es un cambio de perspectiva grande porque no lo vivo desde el aquí hay un problema, no lo vivo desde el aquí hay un error, esto no debería estar pasando, sino que lo integro como que es lo que es, entiendo que es una fase de mi maternidad o de mi paternidad y también entiendo que si estoy acompañando el contexto bien, no hay mucho más que yo pueda hacer y que incluso inducir o provocar demasiado sueño
sería contraproducente. Ahora, otro tema que puede afectar a esto, cómo en realidad mi hijo ha aprendido a dormirse. Si mi hijo ha aprendido a dormirse, por ejemplo, siempre con el pecho. Si mi hijo ha aprendido a dormirse, por ejemplo, siempre en brazos. Claro, aunque él despierte, va a requerir mucho más de mí. Mi consejo aquí es que si notas que la manera en la que está tu hijo acostumbrado a quedarse dormido te compromete mucho el descanso, empieces a practicar de qué manera te gustaría que él aprendiera a quedarse dormido de manera más autónoma, en vez de en las noches o de manera más inconsistente, que te hicieras una propuesta, incluso lo puedes consultar a profesionales como yo, y esta pequeña estrategia de cómo ayudar a que tu hijo también madure y empiece a adquirir esa autonomía e independencia de cómo dormirse más solito, en vez de probarlo en las noches, como he dicho, lo probéis más durante las siestas, ya que en general en el día los adultos estamos despiertos y por lo tanto somos más tolerantes y podemos hacer como un aprendizaje con él mucho menos comprometido para nosotros, ¿sí? Pero, dicho esto, quiero saltar a nuestra tercera y última parte de este vídeo, que es que sí hay despertares, ¿sí?, que quizá nos podemos evitar, cuáles son sus causas y cuáles son sus posibles soluciones. Voy a citar 3, pero hay más. En otros vídeos voy a estar desvelando más, pero he escogido estos 3 para no hacer el vídeo extremadamente largo por un lado y también por no sobrellenar de información. ¿Qué pasa? Como hemos dicho, hay despertares que son propios y después hay despertares que si nosotros nos organizamos o podemos tener detectados cuáles son los motivos, nos podemos ahorrar. ¿Qué nos puede hacer atacar estos despertares en particular? Pues quizá pasar de 6, 7, 8, 9 despertares, que es extremadamente insostenible, a 1, 2 o 3, que sabemos que es mucho más manejable y que además también es propio. Entonces, ¿por qué los niños se despiertan en la noche? Como he comentado al inicio del vídeo, normalmente estos despertares ocurren en estos cambios de ciclo de sueño. Cuando el sueño se vuelve ligero, ahí es que se hace más probable que el niño despierte. Por lo tanto, ¿qué 3 factores, que son los que te voy a compartir hoy, nos pueden pasar en estos micro despertares? Ponte. De manera natural, por ejemplo, la primera es la temperatura. ¿Qué pasa? Normalmente la temperatura corporal decrece un poquito, especialmente a las horas de la madrugada. Si el niño al principio de la noche está bien de temperatura, pero después le baja y en uno de estos medio cambios de ciclo él se despierta o tiene el estímulo de que está frío o tiene frío, ¡pum!, despertar. ¿Por qué? Por algo tan evitable en este caso como la temperatura. ¿Qué puedo hacer? La primera cosa es observar. Lo más probable que nos podríamos encontrar en una situación que el motivo sea la temperatura es que notemos que el niño siempre se despierta más o menos a la misma hora. Ponte a las 4:30 se despierta. No tiene necesidad de hambre, no tiene tampoco tanta necesidad de corregulación, es más un despertar como a quien le cae de repente el chupete y es como, uy, ¿qué ha pasado? Lo mismo. Si este es el caso, sobre todo coincidiendo, te digo, con la hora, mi recomendación sería que tú a esa hora, antes de esa hora, por ejemplo, he dicho a las 4:30, pues ponte a las 4, a las 4:15, tuvieras una capa, aunque sea finita, cerca y le taparas. Entiendo que esto que te estoy diciendo no te ahorra a ti un despertar, pero especialmente si cuando tu hijo se despierta eso se alarga y requiere mucho más de ti, sí que es cierto que la energía que te va a requerir ese despertar en el que él sigue durmiendo y solo tú te despiertas para taparlo un poquito, ya es una gran ganancia para ti.
Otra solución, evidentemente, sería abrigarle un poquito desde el inicio de la noche, pero sí es cierto que esto podría pasarnos al otro lado, y es que al inicio de la noche él tuviera calor y por lo tanto se despertará también por eso. Ahí yo te digo un poquito todo el espectro para que decidas cuál es la situación que crees que puede estar pasándote a ti y que decidas cómo solucionarlo o intervenir o al menos probarlo. El segundo motivo que nos podemos encontrar es el siguiente. El niño, cuando llega la hora de irse a dormir, realmente está muy cansado, lo notamos en sus señales del sueño, lo notamos incluso en su humor, y también una de las maneras que nos lo puede desvelar más rápidamente es el hecho de que realmente cuando se cierran las luces, él se queda dormido inmediatamente. ¿Por qué esto, que en general pensamos que puede ser bueno, porque es como, vale, cuando se va a dormir se queda dormido rápido, en realidad puede ser un motivo por el cual él se despierte en la noche? Te lo cuento. El cerebro, cuando llega y traspasa su presión del sueño y está demasiado cansado, empieza a segregar cortisol. Esta hormona, en realidad, si ha estado presente en el niño, aunque él se quede dormido muy rápido, hace que el sistema nervioso esté como activado. Por lo tanto, en estos microdespertares que se van a dar, porque son naturales en los cambios de ciclo de sueño, el cerebro, al estar un poquito más en alerta, hace que se despierte. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien, te lo cuento, porque es muy interesante. Muchas veces esperamos a que el niño esté muy cansado porque así pensamos que va a dormir mejor. Pero como he dicho, en realidad esto es un poquito un mito. Lo que queremos conseguir es que el niño llegue al momento de irse a la cama en el equilibrio como perfecto, en el que su reloj biológico está preparado y listo, y también su presión del sueño esté en equilibrio, es decir, no esté aún muy desvelado y no esté demasiado cansado. ¿Cómo puedo yo ayudar a encontrarnos en este punto de equilibrio ideal? En principio sería jugando un poquito con los horarios. ¿Qué haría? Miraría si realmente puedo quizá atrasar un poquito la última siesta que tiene, de manera que no le quede una ventana de vigilia demasiado larga antes de que se vaya a dormir, o si eso no es posible porque va al colegio y hace la siesta en un horario fijo y yo no puedo intervenir en eso, lo que intentaría es un poquito adelantar la hora en la que se va a dormir. Esto hace que estos minutos que podemos ganar por un lado y estos minutos que podemos ganar con otro pueden ser minutos que nos ayuden a que él no esté tan sobrepasado y que por lo tanto los niveles de cortisol no sean tan altos como para después en la noche provocar ciertos despertares. La tercera y última cosa que te puedo decir que puede intervenir en los despertares es el pañal. Es verdad que, como hemos hablado, el confort o el disconfort pueden ser motivos de despertar. Por lo tanto, a veces, justamente para no despertarlo, justamente también para que no se desvelen, les dejamos el pañal toda la noche. Mi consejo es que lo revises, porque si cuando el niño despierta en la mañana ya el pañal está como muy lleno, es bastante probable que en algún momento de la noche eso le haya presentado incomodidad. Esta incomodidad, de nuevo, podría hacer que en uno de estos cambios de ciclo de sueño sea un motivo suficiente para generar un despertar. La solución que te quiero proponer aquí es, especialmente si tu hijo sí o sí algún momento de la noche se despierte, tú asocies que al menos en ese momento, que ya va a ser un despertar tuyo, pero que después puede ahorrarte otro, cojas la rutina de que lo cambias. Vamos a decir que tu hijo siempre se despierta una vez a las 2 de la mañana. O la primera, o que tú te pongas como referencia de la primera vez que se despierte después de la medianoche, yo le voy a cambiar el pañal, porque es más o menos como la mitad de todo lo que él ya va a dormir. En ese despertar es un poquito más largo, cierto, pero después te puede ahorrar otro. Por lo tanto, este es el último truquito que te quería presentar.
Finalmente, lo que te quiero decir es que una de las cosas más útiles que podemos hacer antes de implementar cualquier cambio o modificación es observar perfectamente y de manera, vamos a decirlo así, empírica, cómo es el sueño de nuestro hijo a lo largo de las 24 horas. Por este motivo he creado un diario del sueño que te puedes imprimir en mi web y que voy a dejar en el link de la descripción para que tú puedas anotar durante 3-4 días o incluso si lo quieres alargar, de verdad cómo son los días, cómo es el descanso, cuánto tiempo pasa despierto entre siestas, cuánto rato duerme durante el día, cuánto rato duerme durante la noche e incluso la cantidad de despertares y a qué horas. Puede ser que lo tengas muy claro o un aspecto lo tengas muy claro, pero verlo en el conjunto de verdad te va a ayudar a ganar claridad. Además, dentro del mismo documento he creado una página que te ayude a interpretarlo, así que deseo que te dé claridad y que con esa puedas realmente detectar con más detalle dónde crees que es importante para ti o para tu familia hacer una intervención y así mejorar el descanso de todos. Hasta aquí mi vídeo de hoy, nos vemos súper pronto.